Preparo este video para introducirlos en el texto Discurso y lectura de Eni Pulcinelli Orlandi. Este es un texto de 1988 y que nos resulta bastante complejo porque ya toma esta problemática de lectura desde un marco teórico que es el análisis del discurso. Así que es una perspectiva de la cual nos da muchos problemas a los estudiantes de letras, de literatura, porque hay nociones complejas que muchas veces no son abordadas en otras materias. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que tener en cuenta que ella entiende a la lectura como una construcción, en principio. Entonces, a esa noción va a llegar después, más adelante en el texto, y vamos a seguir ese desarrollo del texto hasta llegar a esa definición. Creo que dice en principio se pregunta qué es la lectura, y el primer título nos dice que hay una polisemia en realidad en la noción de lectura, que en un principio podríamos considerar la lectura como una atribución de sentidos, pero que hay grados diferentes en esa atribución de sentidos. Entonces ella nos habla de diferentes lecturas que podrían ser, por ejemplo, una lectura del mundo. Entonces, ¿qué es lo que significa el mundo para los individuos y cómo leen ese mundo? ¿Cuál es la ideología que pueden ver? Por ejemplo, también podemos hablar de la lectura de la vida cotidiana. Entonces, ¿cuál es la interpretación que los sujetos hacen de su propia vida cotidiana y qué significado le atribuyen a esa vida? Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de que ustedes estén hoy cursando un profesorado en lengua y literatura? El sentido quizás sea que buscan darle un mejor significado a su país o intenten construir una mejor vida para ustedes, pero tiene un significado. Entonces hay una lectura, hay una atribución de sentidos. Otro grado en la lectura podría ser, por ejemplo, leer a Aristóteles, que tiene un sentido diferente que leer nuestra propia vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, desde ese lugar del análisis del discurso, interesan especialmente también los efectos de sentido entre interlocutores. ¿Qué quiere decir esto? Que la lectura no se hace de forma individual y aislada, sino que se hacen en interacción con otros sujetos que también están buscando darle sentido a sus lecturas y que se relacionan con nosotros de diferentes maneras. Entonces lo que nos dice es ¿qué hace que un texto sea legible? En el segundo subtítulo dice, bueno, en principio lo que hace que un texto sea legible es una relación que existe entre un lector virtual que está en el texto, que está impreso en el texto, o que el escritor, el autor, lo piensa y lo inscribe en ese texto, y un lector real. Entonces, luego va a decir también que la lectura es el momento crítico de la producción de la unidad textual. ¿Qué quiere decir esto? Que el texto, en principio, no está completo en el momento en que el autor termina de escribirlo, sino que se completa en el momento en que el lector le da un sentido, le da una lectura. Entonces, ¿por qué dice esto? Porque dice que los interlocutores, que son ese lector virtual impreso en el texto y el lector real, interactúan y se identifican como tales. Entonces es ahí cuando la lectura se produce, y ese momento produce también el texto, que ya habíamos dicho que no está acabado en el primer momento de su escritura, sino que está acabado en el momento de su lectura. ¿Bien? Entonces, algunas nociones importantes
Ya hemos comenzado a profundizar en esto, que hace que un texto sea legible. Es decir, la lectura no es una cuestión de esencia. O sea, no es como algo que está presente en el texto por sí, sino que hay una cuestión de grados que tienen que ver con esa relación entre los sujetos. Texto y lectura, dice, tienen su historicidad. Las significaciones históricas hacen que algunos sean legibles y otros no. Entonces podríamos ver un ejemplo concreto de esto sería, por ejemplo, la lectura que le hacían a principios del siglo o fines del siglo XX al Martín Fierro y la lectura que le hacemos ahora. En este momento, por ejemplo, le podemos hacer una lectura al Martín Fierro de una perspectiva feminista. En las escuelas se está haciendo esto. En otro momento histórico esa lectura no se hacía. No estaba históricamente instalado hacer una lectura desde esa perspectiva. Entonces, no era posible hacerla. ¿Por qué? Porque históricamente no se estaba haciendo. O sea, no había una comunidad que lea en ese sentido. Hoy sí la hacemos esa nueva lectura. Entonces, no es que ese sentido estaba oculto en el texto, sino que es una lectura que lo podemos hacer hoy y le podemos encontrar un nuevo sentido al texto. Entonces, tanto el texto, el objeto texto, como la lectura tienen su historicidad. Las significaciones históricas hacen que algunos sean legibles y otros no. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de producción de la lectura? La unión entre lo lingüístico y lo ideológico. ¿Qué quiere decir esto? Yo veo que lo lingüístico, tenemos los signos, la relación entre los signos, y lo ideológico tiene que ver con el momento histórico, con lo que está pasando por nuestra mente y por las nuevas ideas, o por las ideas que ya están establecidas, que influyen en el momento de la lectura. Hoy, por ejemplo, es una problemática la cuestión de género en la lengua, ¿verdad? Entonces, lengua, para nosotros como estudiantes de literatura y de lengua, tiene una multiplicidad de sentidos. Pero seguramente para un carnicero tiene otros sentidos. O para nosotros, en otro momento del día, por ejemplo, cuando vamos a cocinar, tiene otro sentido la palabra lengua. Se la lee como un producto a consumir. Pero en la escuela, lengua, la podemos leer como una materia o como la hora de lengua. Igualmente, con la palabra fuego, dependiendo de la ideología del momento, de lo que está aconteciendo históricamente, vamos a encontrar un significado y un sentido para esa palabra. Igualmente, cuando lo vemos en otro contexto, como digo, el fuego de tus ojos puede tener múltiples sentidos dependiendo de lo que está aconteciendo, dependiendo de la ideología del momento. Puede ser que estoy hablando de ojos furiosos o que estoy hablando de ojos apasionados en sentido de amor. Bien. Entonces, se hace una nueva pregunta. ¿La lectura es una cuestión lingüística, pedagógica o social? Desde un punto de vista de la lingüística funcional, digamos, textualista, la lectura no es decodificación. No es solamente encontrar el sentido que está oculto. O sea, decodificar, encontrar el código. No es eso. O descubrir cuál es el código que está ahí. No. La lectura es producida, por lo que entendemos, a lectura como el momento crítico de la constitución del texto. O sea, cuando le decimos que la lectura es producida, estamos diciendo que son los sujetos los que tienen un rol activo en esa construcción de la lectura. Por eso decíamos al principio también que es atribución de sentido. Entonces el sujeto es el que le va dando sentido. Y el momento que el texto tiene sentido es cuando está completo. Entonces, por eso decimos también que la lectura es el momento crítico de constitución del texto. ¿Es una cuestión solamente pedagógica? Tampoco. La función de la escuela no puede dedicarse solo a trabajar estrategias de comprensión lectora, sino que debe trabajar también el desarrollo intelectual. ¿Esto qué quiere decir? Para nosotros como estudiantes de esta materia,
entendemos que la lectura proporciona un entrenamiento intelectual que hace que los sujetos crezcan en ese sentido. Entonces, si solo vamos a estrategias de comprensión lectora, estamos haciendo una lectura muy inmediatista que va a resultados rápidos y concisos y no a un desarrollo real de la capacidad de los sujetos. Esa es una diferencia entre competencia y capacidad. ¿Es una cuestión social? Sí y no. O sea, es las tres cuestiones y ninguna en particular. Hay una diferencia sustancial entre las clases sociales. Entonces la escuela muchas veces propone que hay una igualdad, pero en realidad no hay una desigualdad social. Entonces el docente tiene que observar esa desigualdad y trabajar la lectura desde esa visión. Entonces, no es una cuestión puramente lingüística, puramente pedagógica o puramente social, sino que son los tres vertientes sumadas las que son que se conforma la cuestión de la lectura. Entonces, ¿cuáles serían los componentes de la lectura? Tenemos los sujetos, que hemos dicho un autor, un lector, que interacciona a partir de ese lector virtual y lector real, una ideología que siempre está presente en los textos, siempre hay una ideología en la lectura y también en la conformación del texto, los diferentes tipos de discursos, que ya vamos a ver, una distinción entre lectura parafrástica y una lectura polisémica. ¿Qué quiere decir esto? Una lectura parafrástica vendría a reproducir una lectura que ya está establecida por ciertas autoridades. Y una lectura polisémica es aquella que permite abrir un campo de diferentes lecturas que pueden tener nuestros estudiantes. Y por último, la necesidad de tener en cuenta las historias de lectura del texto y las historias de lectura del lector. O sea, qué ha leído ese lector con anterioridad y cómo lee el mundo. Y también cómo se ha leído ese texto a lo largo de la historia y cómo se lo está leyendo hoy. Entonces tenemos lo que ella llama una sedimentación de sentidos. Hay ciertos sentidos que son avalados por la crítica literaria y por la escuela, en nuestro caso, que logran cierta institucionalización. Es decir, hay un significado, un sentido que está legitimado por la crítica y por la escuela, que va a ser el dominante. Ese será el sentido literario, el oficial, el que tiene cierta autoridad. Ese sentido es que cuando ustedes van a rendir, por ejemplo, es el que tiene que decir cuando la profesora les toma. Entonces, o tienen que decir ese más otra lectura que hagan ustedes, pero el sentido oficial tendría que estar. Entonces, dentro de lo que es la lectura, en la escuela tenemos diferentes tipos de discursos. Un discurso autoritario que impone un solo sentido, que es el oficial, el que hablamos recién. Un discurso polémico es en donde existe una tensión entre el sentido oficial y la polisemia. Es decir, imaginen un docente que en su aula hace que coexistan los dos sentidos. El oficial, el que ya está establecido por instituciones, el que pueden leer en la crítica literaria, por ejemplo el Martín Fierro, sería que el gaucho es la imagen de la argentinidad, o que ese libro marca la crítica a la situación del gaucho de ese momento. Esos se tienen sentidos oficiales, pero también pueden aparecer en el aula sentidos no oficiales, que serían las propias lecturas que hagan los estudiantes. Entonces, desde un discurso polémico, se mantiene en tensión esos dos discursos y se los hace jugar. Luego tenemos un discurso lúdico, en el cual ya no existe un discurso oficial, un sentido oficial, sino que todas las lecturas son posibles y juegan en el aula de manera horizontal. Tienen todas el mismo valor y son posibles de hacer. Lo que reina hoy en día en la escuela es el discurso autoritario. Con frecuencia se puede ver el discurso polémico, pero en menor grado, y por ejemplo en los exámenes el que reina es el discurso autoritario. Y el discurso lúdico casi no se lo ve, y lo que nos dice la autora es que sería ruptura entre